Hola familia bonita, sean bienvenidos al canal de Casos, Crimen y Misterio. Si aún no formas parte de esta familia, te invitamos a suscribirte. Activa la campanita con la opción Todas. Si este trabajo te parece informativo, presiona el botoncito de la manito arriba. No olvides compartir para llegar a más personas. De esta manera nos ayudarás a que este canal se mantenga activo cada semana. Iba una pareja, un matrimonio más en la combi y ella informó, ya se bajó la pareja, la combi va muy lenta, pero ya voy a bajar en Popo. Carlos escucha cuando Vanessa pide la parada en Popo. A su versión de Carlos fue que después de que escucha eso, sigue la llamada, pero deja de escuchar a Vane. Vanessa Ruiz Guzmán nació el 3 de junio de 1997 en San Juan Atlauta, Estado de México. Se dice que desde pequeña fue una niña tranquila, cercana a su familia, muy risueña y soñadora. Era hija de Alfredo Ruiz y Alma Guzmán y la tercera de 4 hermanos. Creció en un hogar donde el amor siempre estuvo presente. Quienes la conocieron la describen igual: alegre, risueña, soñadora, tranquila y con planes claros para su futuro. Vanessa estudiaba la licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estaba en 8º semestre, a solo unos meses de terminar su carrera. Para ella este logro representaba más que un título, era la evidencia de todo su esfuerzo, de su constancia y de los sueños que quería cumplir. De acuerdo con lo narrado por su familia y amigos, Vanessa no era de esas chicas que buscaban problemas. En pocas palabras, se mantenía alejada de ellos. No obstante, era muy selectiva con las personas que dejaba entrar a su vida. Y como muchas jóvenes de su edad, tenía una relación sentimental con Carlos Hernández, un chico al que conocía desde la niñez, porque ambas familias se congregaban en la misma iglesia. Se dice que con el tiempo esta relación comenzó a tensarse. Ya no era tranquila ni ligera. Las discusiones y desacuerdos se hicieron frecuentes. Vanessa no hablaba de esto con cualquier persona. Ella confiaba en 2 de sus primos a quienes les contaba cada detalle de lo que ocurría con su novio. Días antes del 1 de febrero de 2019, la relación estaba mal. Tan mal que Vanessa decidió quedarse varios días en casa de una prima, posiblemente para desahogarse y pensar bien las cosas. Este hecho de que ella se quedara en aquella casa molestó a Carlos. Él fue claro con ella. Le dijo que si quería arreglar las cosas tenía que ir a buscarlo, porque él no iba a mover un dedo. Vanessa aceptó. Es así como llegamos al 1 de febrero. Ese día Vanessa le comentó a su mamá que iría a casa de una amiga y que Carlos la regresaría después. No dijo más. Esa mañana, Vanessa salió temprano rumbo a Cuernavaca, Morelos, un viaje de aproximadamente 1 hora y 40 minutos. Al llegar, se reunió con Carlos en una plaza donde pasaron juntos todo el día. Desayunaron, caminaron y compraron algunas cosas. Por fuera parecía un día normal, pero al caer la noche, todo cambió. Vanessa le dijo a Carlos que necesitaba regresar a casa. Ella esperaba que él la acompañara, pero Carlos se negó a llevarla. Le mencionó que la acompañaría a la parada de transporte para que abordara una combi de la ruta 85. Cuando llegaron a la parada, la combi estaba vacía. Vanessa no quería viajar sola con el chofer, por lo que decidieron esperar unos minutos a que subieran algunos pasajeros. Minutos después, una pareja subió. Entonces Vanessa abordó la unidad. Para ese momento eran poco más de las 8 de la noche. El chofer cerró la puerta y la combi arrancó. Vanessa se sentó, sacó su teléfono y llamó a Carlos. Durante el trayecto, Vanessa se mantuvo en comunicación constante con su novio e incluso avisó a su familia que ya iba de regreso a casa. Todo parecía normal hasta que dejó de serlo. Alrededor de las 9 de la noche, los 2 pasajeros que viajaban junto a Vanessa se bajaron. Desde ese momento, Vanessa quedó sola, solo ella y el conductor. Durante ese tiempo ella seguía hablando con Carlos y se dice que estaba tranquila, aunque un poco incómoda. Cuando la unidad llegó al Estado de México,
Vanessa pidió bajar en un punto conocido como Popo Park, pero el chofer no se detuvo. Vanessa volvió a decirle, aquí me bajo, pero el chofer no respondió. Carlos, quien seguía en la llamada, comentó que Vanessa comenzó a ponerse nerviosa. Dice que escuchó cómo Vanessa le pedía al chofer que se detuviera, cómo entraba en pánico y cómo le suplicaba que la bajara. Sin embargo, pocos minutos después la llamada se cortó. Él volvió a marcarle, pero el teléfono ya estaba apagado y nunca volvió a encenderse. A las 10:15 de la noche, ocurrió algo que marcó la historia. Magnolia, la mamá de Carlos, llamó a Alma, la mamá de Vanessa, para preguntarle si su hija ya había llegado a casa. Mencionó que la habían dejado en Popo Park porque no pudieron llevarla hasta la puerta de la casa, debido a que un familiar se había enfermado y tenían que ir a buscarlo. Alma se sorprendió y a partir de ese momento pasó de la sorpresa al miedo, porque Vanessa no había llegado. A partir de ese instante, el papá de Vanessa salió a buscarla. Fue a la parada donde ella había pedido descender y preguntó en las bases de taxi si alguien la había visto bajar de un coche tipo Versa, refiriéndose al vehículo de Carlos. No obstante, nadie había visto nada, así que no cuadraban las cosas. Cerca de las 11 de la noche, Carlos se comunicó con Abigail, la hermana de Vanessa, y le confesó que habían mentido. Esta vez le aseguró que no dejaron a Vanessa en Popo Park. Según él, la última vez que la vieron fue en Cuautla, cuando Vanessa se subió a una combi del transporte público. Abigail entendió el peso de esas palabras. No era un detalle menor, era todo. Se lo dijo a su padre. Para ese momento la noche ya estaba avanzando y el reloj seguía corriendo en contra. Carlos no solo había escuchado el miedo de Vanessa, también lo había contado en su casa. Entre sus familiares había un policía. Fue él quien entendió que aquello no era una simple discusión de pareja ni un retraso cualquiera. Era una desaparición en curso. Sin esperar una denuncia formal, alertó a otros elementos para que le ayudaran con la búsqueda. El padre de Vanessa fue citado a una caseta policial. Ahí, cara a cara, se encontró con Carlos. Los agentes fueron directos. Le preguntaron, ¿recuerdas el número de la combi? ¿Cómo era el chofer? ¿Qué puedes decirnos que ayude a encontrarla? A lo que Carlos respondió con evasivas que no se había fijado, que no recordaba bien, que no sabía nada, y así cambió varias veces su versión. Sus respuestas no convencían y los padres de Vanessa, muy destrozados, hicieron algo más. Le reclamaron la mentira. ¿Por qué había dicho que la dejaron en Popo Park cuando no era cierto? Esto retrasó la investigación y, de acuerdo con los oficiales, se perdió tiempo valioso. Poco después, las autoridades informaron algo inquietante. El teléfono de Vanessa había sido rastreado en la Ciudad de México. Esto complicaba todo. Les pidieron acudir de inmediato a la Fiscalía de Justicia del Estado de México para levantar la denuncia formal. Carlos los acompañó. Ahí, las declaraciones se repitieron una y otra vez y algo empezó a quedar muy claro. Carlos cambiaba su versión constantemente. No recordaba al chofer, luego sí. No sabía cómo vestía, luego daba detalles vagos. No recordaba el número de la unidad, luego decía que quizás sí, por lo que los agentes comenzaron a presionarlo. Le dijeron lo que nadie quiere escuchar en una sala de interrogatorio, que parecía estar ocultando algo. Finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, Carlos cedió. Dijo que sí había visto el número de la unidad, que sí podía describir algunos rasgos del chofer. Claro, para este momento era demasiado tarde. La familia de Vanessa recordó algo importante. Conocían a algunos dueños de la ruta a la que pertenecía la combi descrita por Carlos. Se pusieron en contacto con ellos para pedir ayuda. Uno de ellos manifestó que al revisar el parqueo de sus unidades hacía falta una, justamente en la que esa noche viajó Vanessa. Aproximadamente a las 2 de la mañana comenzó una búsqueda contrarreloj. Autoridades y concesionarios recorrieron rutas, revisaron unidades y reconstruyeron trayectos. La noche parecía interminable. Pocos minutos después, alrededor de las 3:40 de la mañana,
Un vecino que regresaba a su casa en taxi distinguió una silueta sobre la acera, en la calle Ferrocarril, en el barrio Santa Cruz Ozumba. No era basura, no era un bulto cualquiera, era el cuerpo de una mujer. Detuvo el taxi y de inmediato dio aviso a las autoridades. Al poco tiempo, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a una mujer joven, con signos claros de violencia, con un golpe contundente en la frente y evidencias de agresión sexual. A esa hora, la policía llamó a Alfredo Ruiz. Le dijeron que habían encontrado un cuerpo y que este coincidía con las características de su hija. Cuando Alfredo llegó, no hubo dudas. Era Vanessa. El hombre se quebró, lloró y gritó. La búsqueda había terminado y la vida de su familia había cambiado para siempre. Siguiendo el recorrido de la unidad, las autoridades notaron algo inquietante. A escasos metros del lugar donde fue encontrado el cuerpo, una combi estaba estacionada frente a una casa. Se trataba de la combi en la que había viajado Vanessa. Al revisarla, encontraron rastros hemáticos, así como señales claras de forcejeo. Los dueños de la ruta, al ver esto, acudieron de inmediato a la fiscalía. Las investigaciones avanzaron rápido. La policía se apoyó con las imágenes de las cámaras de seguridad, rastreo de ruta y pruebas periciales, hasta que un nombre apareció pronto: Ricardo Hernández Cruz, de 52 años, conductor de la unidad. Al ver la presencia de la policía, el hombre intentó huir por la parte trasera de la casa y, al sentirse acorralado, se provocó lesiones para quitarse la vida, pero no lo logró. Tras la captura, fue llevado a un hospital y días después fue trasladado a un centro penitenciario en Chalco, Estado de México. Desde el primer momento, Hernández Cruz dijo lo mismo, que era inocente. Mientras tanto, el celular de Vanessa nunca apareció. Cuando las autoridades intentaron rastrearlo nuevamente, la señal marcaba otro punto distinto al lugar del crimen. Carlos tenía acceso a sus cuentas y contraseñas, pero el teléfono desapareció y con él una pieza clave de la historia. Finalmente, el 24 de enero de 2020, un tribunal del Estado de México condenó a Ricardo Hernández Cruz a 70 años de prisión por el feminicidio de Vanessa Ruiz Guzmán. Además, se ordenó el pago de 1.272.419 pesos por reparación del daño material y moral y multas de 422.450 pesos de acuerdo con el fallo del tribunal. Sin embargo, ninguna sentencia puede devolver la vida a Vanessa. Tenía sueños, planes e ilusiones y estaba a pocos meses de verlos cumplidos. Se dice que su recuerdo perdurará entre quienes la amaron, porque Vanessa no solo fue una víctima, sino una joven que merecía todo lo que la vida le prometía. Y bueno, misteriosos, es así como llegamos al final de esta historia. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este caso y saber también desde qué país nos ven para poderlos saludar. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.